Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Primer diplomado digital de liderazgo en inclusión social y acceso a derechos. Situación actual de la pandemia de COVID-19 en la región y el acceso a las vacunas. Acciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. MAP OEA acompañó a víctimas de la violencia, grupos étnicos y liderazgos sociales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del cierre de la edición 1 del Diplomado Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos de OEA. En este Diplomado Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos convergen dos apuestas que se hicieron desde el 2015 en la Organización de Estados Americanos. Lo primero es la enorme desigualdad que hay en la región, para lo cual se creó la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en 2015 como herramienta de la organización para afrontar este problema, que es un problema ancestral de nuestra América, la región más desigual del mundo. Entonces también tenía muy claro que la región necesitaba un espacio de formación de líderes y lideresas donde funcionarios y funcionarias de gobierno, actores de la sociedad civil y de movimientos sociales pudieran recibir información, aprendizajes y oportunidades para seguir fortaleciendo sus capacidades para gobernar y para transformar las realidades y retos regionales. Avanzar en una agenda positiva. La Escuela de Gobierno de la OEA, una de las propuestas de campaña, buscó precisamente esto. Hoy somos más de 200 personas reunidas celebrando el cierre de estas 6 semanas de aprendizaje en un diplomado que es de la SARE y también de la Escuela de Gobierno. Desde la Secretaría General nos congratula la gran acogida que ha tenido esta propuesta de formación de liderazgo, tanto por organizaciones de sociedad civil y actores sociales, como por funcionarios y funcionarias de gobierno, y a través de lo cual se han promovido temas de relevancia social como la equidad de género, la erradicación de la discriminación, la interseccionalidad, los derechos humanos de las personas con discapacidad, personas LGBTI, entre otros. Valoramos también que se hayan alcanzado los 3 objetivos que se buscaban con este programa de formación en liderazgo. En primer lugar, hoy regresan a sus respectivos espacios de trabajo con un amplio conocimiento de los conceptos en materia de equidad, inclusión social y derechos humanos. Conocer los conceptos y entenderlos es el primer paso para ejercer nuestro liderazgo en esta agenda. En segundo lugar, el curso se centró en las múltiples formas de discriminación que se manifiestan en la vida cotidiana y en los núcleos sociales y de poder locales y nacionales en nuestros países, pero sobre todo haberlos puesto a pensar en soluciones de políticas públicas para atenderlos. Finalmente, también se formó el liderazgo en inclusión y derechos humanos, focalizándose en la incidencia, la negociación y la comunicación digital. En tiempos donde las relaciones personales y la tecnología son usadas por todos, todas, más incluso después de la pandemia, es clave que líderes y lideresas en el campo de la inclusión y derechos humanos sigan desarrollando habilidades para promover esta agenda, lograr la participación social y las transformaciones de política pública que necesitamos, usando las tecnologías y otras habilidades blandas que cubrió este diplomado digital. Seguimos y estaremos siempre comprometidos para proveer apoyo necesario para seguir mejorando su accionar y poder influir en el diseño e implementación de políticas públicas, de forma que estén cada vez más enfocadas en el marco de los derechos humanos y de inclusión. Esperemos que esta iniciativa entonces sea el mayor provecho posible para cada uno y que también les permita construir puentes entre ustedes, de forma que ampliemos la red de actores y potenciemos la energía y buena voluntad para continuar en el camino a cerrar las brechas de desigualdad. Estimados, estimadas, alumnado, los felicito por culminar este diplomado. Su desempeño y dedicación nos confirma que existe en la región un compromiso importante para avanzar en la agenda interamericana y lograr más derechos para más gente. Los derechos humanos son compromisos plasmados en instrumentos normativos, pero también tienen que ser vividos por todos nosotros cotidianamente. Defendamos nuestros derechos y los de otros. Gracias.
La relatora especial de Redesca, Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz, participó de la sesión del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación actual de la pandemia de COVID-19 en la región y el acceso a las vacunas. Resulta de suma relevancia para el mandato a mi cargo poder participar en esa sesión sobre un tema de la mayor trascendencia para la vigencia de todos los derechos humanos hoy, como para la recuperación de nuestras sociedades y economías. La Resolución 1/2021 es un nuevo hito en la respuesta integral que la Comisión viene dando a la pandemia y aborda las principales áreas de preocupación regional y mundial en cuanto a las vacunas contra el COVID-19, mediante la que se realizan recomendaciones concretas en torno a 6 grandes temáticas. Me referiré muy brevemente a cada una de ellas. En primer lugar, en cuanto a la distribución y priorización de las vacunas, destaco la recomendación acerca de que los estados deben asegurar su asequibilidad a través de planes nacionales de vacunación y adoptar un enfoque diferenciado, interseccional e intercultural que responda a los factores de discriminación múltiple en el acceso a la salud y a las vacunas. Asimismo, los estados deben priorizar la inoculación de las personas con mayor riesgo de contagio y a quienes experimenten un mayor riesgo frente a la pandemia, en tanto es superado el contexto de escasez y las limitaciones en el acceso a las vacunas. En segundo lugar, sobre la difusión activa de información adecuada y suficiente sobre las vacunas y contrarrestar la desinformación, la resolución establece que la información difundida debe ser de calidad, objetiva, oportuna y culturalmente apropiada, además de tomar en consideración datos sobre seguridad y efectividad de las vacunas con base en la mejor evidencia científica disponible. Debe garantizarse asimismo que la información y campañas realizadas en relación con las vacunas se aseguren de prevenir activamente la xenofobia, estigmatización y otras formas de discursos que promuevan el odio, la violencia o la culpabilización de personas en movilidad humana. En tercer lugar, en cuanto al derecho al consentimiento previo, libre e informado, la resolución llama que toda vacuna contra el COVID-19 que el Estado vaya a suministrar debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona que la recibe, así como que los estados deben salvaguardar los datos personales y la información contenida en los expedientes de salud, incluida información biográfica y biométrica recolectada. En cuarto lugar, sobre el derecho de acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción, la resolución establece que los estados deben divulgar proactivamente aquellos datos referidos a registros, estudios, planes de vacunación y en general la información relativa a las vacunas, que debe transparentarse la asignación de recursos públicos para la adquisición de vacunas y la información relacionada, así como que los estados tienen la obligación de erradicar la corrupción en el ámbito de la distribución y aplicación de las vacunas, debiendo ajustarse al régimen interamericano de excepciones a la divulgación de información en la aplicación de reservas o causales de confidencialidad de la información relacionada con las vacunas. En quinto lugar, en cuanto al tema empresas y derechos humanos que hemos desarrollado en nuestro informe temático con la Comisión, en relación con las vacunas contra el COVID-19, se sostiene en la resolución que los estados deben garantizar que las decisiones relativas al desarrollo, utilización y distribución de vacunas por parte de las empresas tenga en cuenta los principios transversales de derechos humanos. También se recomienda que los regímenes de propiedad intelectual nacionales e internacionales dejen de ser un obstáculo que impida la producción de vacunas seguras y efectivas para garantizar el acceso universal y equitativo a las mismas. Las decisiones de carácter comercial o de otra índole que adopten los estados en este contexto deben buscar el mejor resultado en términos de salud pública y de derechos humanos, evitando enfoques competitivos entre países que afecten a aquellos que se encuentran en mayor situación de desventaja económica y financiera. Finalmente, en cuanto a la cooperación internacional, la resolución establece cómo la misma debe estar guiada por el principio de solidaridad internacional también mencionado en esta sesión, por lo que las medidas asociadas con las restricciones, por ejemplo, a la movilidad humana en el contexto de la pandemia, tales como la expedición de pasaportes sanitarios u otros documentos para prueba de inmunización contra COVID-19, deben observar los principios de igualdad y no discriminación,
así como las particularidades de los planes de vacunación en los países de origen. Junto con la Comisión, llamo vigorosamente a evitar el nacionalismo y aislacionismo sanitario, garantizando que las vacunas lleguen a los países de ingresos medios y bajos, y en particular a las personas en situación de pobreza y de pobreza extrema. Resulta cada día más urgente coordinar acciones regionales efectivas basadas en la solidaridad internacional. Desde la Redesca, como mandato especializado de la Comisión OEA en Derecho a la Salud, y otros DESCA, estamos a total disposición para aportar en esa dirección junto a todas las instituciones y delegaciones representadas en esta importantísima sesión del Consejo Permanente. Muchas gracias. Los parlamentos de América Latina y el Caribe pueden promover acciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y ONU Mujeres invitan a conocer más sobre sus trabajos. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA acompañó a víctimas de la violencia, grupos étnicos y liderazgos sociales en la jornada de validación y construcción participativa de la hoja de ruta del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial para la subregión Alto Patía y Norte del Cauca, liderada por la Agencia de Renovación del Territorio. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.